Buenas tardes. En esta oportunidad nos ha tocado hablar acerca de la reforma agraria en el Perú. La pregunta es, ¿fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Un análisis político, económico y social. Los integrantes que conforman mi grupo, Estrada Galvez Edgar, Peralta Hernández Paola y Saavedra Chapiguiquén Juan. Introducción. La reforma agraria decretada el 24 de junio de 1969 por el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado presentó un quiebre estructural en la historia del país. Esta política pública, una de las más radicales de América Latina, tuvo como finalidad abolir el latifundismo, redistribuir la tierra y transformar el agro nacional bajo el ideal de justicia social. Para comprender su importancia, es fundamental contextualizar la situación del Perú en las décadas previas a su implementación. Durante el gran parte del siglo XX, el Perú mantuvo una estructura agraria profundamente desigual, heredada del periodo colonial y consolidada durante la República. En las zonas andinas y costeñas, el sistema latifundista concentraba grandes extensiones de tierra en manos de una oligarquía terrateniente, mientras que millones de campesinos, en su mayoría indígenas, vivían en condiciones de semiservidumbre, sujetos a formas de explotación como el pongonaje o el arrendamiento abusivo. Además, el campo había sido históricamente marginado por el Estado. Las políticas públicas se enfocaban en las ciudades, dejando las regiones agrarias sin acceso adecuado a servicios básicos, infraestructura ni participación política real. Esta situación no solo mantenía altos índices de pobreza rural, sino que también alimentaba tensiones sociales, demandas de tierras y movimientos que los campesinos comenzaron a radicalizarse a partir de la década de 1960. En este contexto de desigualdad estructural y creciente conflicto, la reforma agraria surgió una gran respuesta drástica, impulsada desde arriba por un gobierno militar que asumió la bandera de la justicia social. Sin embargo, a más de 5 décadas de su implementación, persiste el debate si sobre esta transformación estructural fue verdaderamente beneficiosa para el país. En este ensayo argumentamos que, aunque la reforma agraria logró avances importantes en el plano político y simbólico, su diseño centralista, la ausencia de políticas complementarias y sus resultados económicos y sociales negativos revelan sus consecuencias. En el largo plazo fueron más perjudiciales que favorables. Desde el punto de vista político, la reforma agraria representó una ruptura en el poder tradicional. La oligarquía terrateniente que había dominado el campo peruano durante siglos, antes de 1969, grandes haciendas concentraban vastas extensiones de tierra en un sistema que reproducía relaciones de tipo feudal, donde los campesinos, en su mayoría indígenas, carecían de ciudadanía plena y vivían en condiciones de semiservidumbre. Según el Censo Agropecuario de 1961, más de 9 millones de hectáreas estaban en manos de solo 15.000 propietarios, mientras que la gran mayoría de campesinos apenas accedía a pequeñas parcelas o no poseía tierra alguna. Todo esto según el INEI en 1961. La narrativa impulsada por el régimen de Velasco sintetiza en la frase: el patrón ya no comerá más del sudor del campesino. Esto tuvo un fuerte impacto simbólico en la identidad y autoestima del mundo rural. Además, se impulsaron mecanismos institucionales como el Sistema Nacional de Apoyo en la Movilización Social, SINAMOS, destinado a incorporar políticamente a los sectores tradicionales exclusivos. Doy paso a mi compañera Paola. Sin embargo, esta transformación política fue limitada por el carácter autoritario del régimen militar.
La reforma no emergió de un proceso democrático ni participativo, sino que fue diseñada e impuesta de manera vertical desde el Estado, sin consultar a los beneficiarios ni permitirles ejercer poder efectivo en la toma de decisiones. La expropiación y redistribución de tierras se manejó desde una burocracia centralizada que reemplazó el poder de los antiguos hacendados, pero sin fomentar una verdadera autonomía política campesina. Como advierte Kogler, la reforma agraria no empoderó políticamente a los campesinos, sino que los subordinó a una nueva burocracia. En ese sentido, aunque la reforma logró desarticular el dominio oligárquico, no construyó una democracia rural sólida ni un sistema de participación ciudadana sostenible en el tiempo. En el plano económico, la reforma agraria tuvo efectos claramente negativos. Aunque su objetivo era aumentar la productividad agrícola mediante el acceso masivo a la tierra, el resultado fue una desorganización del sistema agroproductivo nacional. En total, se expropiaron más de 9 millones de hectáreas entre 1969 y 1979, que pasaron a manos aproximadamente 370.000 familias campesinas. Sin embargo, la redistribución no se acompañó de una reforma agraria integral, es decir, no se implementaron políticas de crédito, asistencia técnica, comercialización ni inversión en infraestructura rural. El Estado asumió el control de grandes haciendas, transformándolas en cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social, muchas de las cuales se volvieron ineficientes por falta de gestión. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, la productividad agrícola cayó un 28% entre 1970 y 1980, y las exportaciones agrícolas, como el algodón, el azúcar y el café, se redujeron en un 35% en ese mismo periodo. El país, que en décadas anteriores había sido un exportador neto de alimentos, se volvió crecientemente dependiente de las importaciones. Además, la falta de titulación individual de las tierras desincentivó la inversión, como señala De Soto. Los campesinos no podían usar sus tierras colectivas como garantías para obtener crédito, lo que limitó seriamente el desarrollo de pequeñas empresas agrícolas. La tecnocracia estatal reemplazó al mercado sin la capacidad ni los conocimientos necesarios para mantener la rentabilidad del agro. La exposición. Socialmente, la reforma agraria trajo consigo logros incuestionables. Se erradicaron formas de trabajo servil como el pongonaje, en el que el campesino indígena estaban obligados a trabajar gratuitamente en las haciendas. También se logró un avance simbólico en la autopercepción del campesino como sujeto de derechos y en el reconocimiento del valor cultural de los pueblos rurales e indígenas. Los pueblos indígenas antes estaban muy abandonados y con esto de la reforma agraria adquirieron un reconocimiento y se le atribuyeron también muchos derechos. Bien, sin embargo, estos logros simbólicos no se tradujeron en una mejora sustancial y sostenida de las condiciones de vida. Muchos campesinos recibieron tierras improductivas, sin acceso a servicios básicos, educación ni salud. La desarticulación de las cooperativas y la posterior fragmentación de la propiedad durante la década de 1980 provocó la migración masiva hacia las ciudades. Según el INEI, entre 1972 y 1993, la población urbana creció del 57% al 71%, lo que se tradujo en el crecimiento caótico de ciudades como Lima, con nuevos cinturones de pobreza, informalidad laboral y exclusión urbana. Asimismo, muchas comunidades rurales quedaron atrapadas en conflictos internos por la gestión de las tierras, falta de liderazgo y ausencia del Estado. Este debilitamiento del tejido rural contribuyó indirectamente al avance del conflicto armado interno en la década de 1980, especialmente en regiones como Ayacucho, donde la desilusión campesina fue aprovechada por grupos como Sendero Luminoso. Bien,
Llegando a la parte final de esta exposición sobre la reforma agraria, diríamos las conclusiones de nuestro tema. La reforma agraria de 1969 fue sin duda un intento necesario por corregir una injusticia histórica. La concentración de la tierra, las relaciones serviles y la exclusión del campesinado eran realidades que no podían mantenerse en un país que aspiraba a la modernidad y la equidad. Políticamente, la reforma rompió con una estructura oligárquica y devolvió dignidad a millones de campesinos peruanos. Socialmente, erradicó formas de explotación y reconoció la identidad cultural de los pueblos del interior. Sin embargo, sus resultados fueron profundamente contradictorios. El diseño autoritario, la falta de planificación económica, la ineficiencia de las cooperativas y la ausencia de políticas complementarias convirtieron una promesa de transformación en una fuente de nuevos desequilibrios. El Perú perdió competitividad agroexportadora, no logró mejorar sosteniblemente la vida de los campesinos y enfrentó un proceso de urbanización desordenada que agudizó la pobreza en nuevas formas. En última instancia, la reforma agraria puede ser entendida como una lección histórica. Las reformas estructurales no pueden limitarse a la redistribución de activos, sino que deben acompañarse de un proyecto integral de desarrollo humano, institucionalidad democrática y sostenibilidad económica. Sin esos elementos, cualquier intento de justicia social corre el riesgo de convertirse en una frustración colectiva. Muchas gracias, Miss.